Bueno, aquí estamos, José Vicente Calderón y Ramón Emilio Jiménez en este su espacio, El Faro de la Tarde. Dígame usted, buenas caballero. tardes, Ramón Emilio. Hábleme. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por acá, por Informe TV, en este Faro de la Tarde. Hoy lunes 24 de agosto del año 2026, siglo XXI. Agosto se fue rápido, ¿eh? Pero bastante rápido. ¿Y qué es lo que está pasando, hermano? Bueno, ya solo le quedan al año 4 meses. Ay, Dios mío. 4 meses. Y Lo que significa que quedan 3 realmente de trabajo y de eso, porque después hay uno que no cuenta. miren, estos días hemos estado tocando un tema que ya es noticia diaria, el caso de los terremotos. Hoy hubo en Costa Rica. Hoy le tocó a Costa Rica. Sí, 5.4. Afortunadamente no hizo daño, pero las réplicas, usted sabe que después del más grande vienen muchas réplicas. Ha estado en Costa Rica. Entonces vamos a contar los países por donde va el temblor. Parece que el temblor es como una serpiente que va caminando. Estuvimos Inició por Venezuela. O sea, a partir de ahí, correcto, es que está revolteada la tierra. Ajá, estuvimos en Venezuela, estuvimos en Colombia, estuvo el terremoto. El terremoto. Siga en América. Indonesia. Bueno, ya eso no es América, pero... No, bueno, en el mundo es que está caminando. Exacto. Es en el mundo. En Indonesia. En Perú. En Perú, correcto. Ahora fue ayer a Costa Rica. Costa Rica. Sí. Costa Rica. Entonces también pasó por China. Sí. Y lo de Japón te ha dicho que eso es consuetudinario. Sí, lo puede poner dentro de la tabla ahora al Japón, pero del Japón siempre vamos a esperar estos fenómenos. Son muy frecuentes. Lo mismo que México es muy frecuente, pero no así tan dañino como acaba de suceder en estos países, exceptuando y afortunadamente Costa Rica, que tuvo un temblor de 5.2, 5.4, pero no hizo mayores daños, no se contabilizan víctimas y creo que muy pocos destrozos. Y a propósito de eso, usted me ha estado tocando el tema de que aquí nos va a llegar, nos va a tocar y que podría haber muchas No, yo digo que dicen los entendidos en las materias. En la materia, los geólogos, dicen que nos va a tocar. No, pero porque es que estamos... Pero yo digo que ellos lo dicen, pero lo dicen basado en la ciencia. Ajá. Basado en la ciencia. Okay. Y sobre los daños que podría ocasionar un temblor. Eso es el otro aspecto, que también se dice que no estamos preparados para nada en ese sentido. Sin embargo, el geólogo Osiris de León, que yo se lo mandé al director, no sé si lo tendrá listo. Osiris de León establece que no es verdad que la capital está cimentada sobre una roca caliza, ellos le llaman, o sea, la gente como esta roca de mar, y que aquí en la gran capital no habría demasiado daño, porque estamos en una roca firme. Sin embargo, otros establecen, y él mismo, que lo que tiene que ver con el Cibao, Santiago y esas áreas, hay una situación diferente al terreno nuestro, que por allá es muy, muy proclive. Y por ahí es que pasa la famosa fosa de Milwaukee. Ajá. Que no está cimentada sobre roca como está la gran capital, vamos a llamarle así. La ciudad de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, o sea. El Gran Santo Domingo. Correcto. Eso
establece. Vamos a ver qué nos dice Osiris de León, ya que el señor director lo tenía ahí, sobre ese aspecto. ¿Y aquí dónde están en Distrito Nacional ubicados? Todo el polígono central es roca. Desde 27 de febrero al Malecón tú tienes la mejor roca. Y desde la Luperón hasta Bávaro y Nisibón. Desde la Luperón hasta Bávaro y Nisibón. Esa plataforma de roca caliza coralina rígida, de excelente respuesta. No es que yo te lo diga, Karina, te lo dice la catedral, te lo dice el Alcázar de Colón, te lo dice la iglesia Regina Angelorum, te lo dicen los edificios donde están los museos. Todo lo que Obando construyó en 1502 está ahí de pie. Igual. En una isla que hemos tenido 10 grandes terremotos después de Obando. 10 grandes terremotos, incluyendo uno de 8.1 con una réplica de 7.6. Y ni se enteró la ciudad colonial. Igual que Petionville. Ahí está. A mí no me gusta desmentirlo usted. A mí me gusta educarlo. Usted ve que usted dice lo contrario de lo que dice el geólogo más famoso de este país. No, pero él no dice que no va a ocurrir un terremoto. Eso no es lo que él dijo. ¿Y qué es lo que él dijo? Él lo que dijo es que esa área a la que él se refiere está, vamos a decirlo así, protegida contra daños que se puedan considerar, que sean así, de mayores consideración. Bueno, eso es lo que él dice. Pues está bien, entonces. No, pues usted no oyó que él dijo que esa área, los edificios que están en esa área, ni se enteraron de los terremotos, de los 10 grandes terremotos que han ocurrido. Pues entonces a lo que él se refiere es que no debe haber mayor pánico, como yo veo que anda mucha gente azorada en la calle de aquí, de nuestro país, y mencionando eso, diciendo, ay, Dios mío, yo le he dicho ay, que cuando nos toque a nosotros. Yo le he dicho a usted que hay gente, y prendiendo velas. Le he dicho a usted que este es un país de mucha gente fatalista. Y también de mucha gente de fe, también lo hemos dicho. No, pero no podemos invocar la fe para llamar el mal. La fe debe ser para alejar el mal. Sí, pero que esa gente que son de fe, eso es lo que dicen, que a nosotros no nos llegan esas catástrofes, por eso, porque usted es un pueblo de mucha fe, realmente. Otra cosa. Muy devoto. El presidente estuvo el fin de semana recorriendo por el sur e inauguró allí una carretera de Polo Cabral. El presidente, yo no sé si cuando él termine sus 2 años que le restan de gobierno, se va a ir a vivir al sur, porque la verdad que es un presidente que ha estado invirtiendo en todo el sur, en carreteras y desarrollo, y acueductos, y circunvalaciones. Y eso es bueno porque el sur siempre ha sido olvidado por los gobiernos. Tradicionalmente ha sido olvidado. Él lo anunció desde el inicio de su primera gestión gubernamental. ¿Qué? Que se le iba a prestar atención a esa zona del país, al área del sur, la frontera. ¿Sabe qué parte de la riqueza de los Abinader viene del sur? Sí, porque su esposa es del sur. No, solamente eso, ¿no? No solamente eso. Tienen inversiones. Hoy la cementera está en el sur. Y ahora se está promoviendo mucho el turismo, que es un área en la que ellos también pues han incursionado desde mucho tiempo. Pero como le digo, el presidente es un presidente que el sur va a tener mucho que recordarle y qué sé yo, hasta venerarle en el tiempo, porque él se ha dedicado a sembrar el desarrollo de una región que tradicionalmente había sido olvidada por los diferentes gobiernos. Uno que otro hacen una cosita y hacen otra cosita, pero este se ha dedicado a hacer muchas cosas en todo. Inauguró un hospital también por allá. Así que yo, pues, no tengo familia sureña, pero todos los dominicanos somos hermanos. Y yo felicito al presidente por esas grandes inversiones o pequeñas inversiones que contribuyen grandemente al desarrollo de una región que tradicionalmente... ¿Quién le había hecho universidades al sur? Apenas existía la UAS en no buenas condiciones en Barahona, pero el presidente le ha construido universidades, hasta universidades agrícolas, que me gustaría que lo haga en Santo Domingo Este también, que haga todas esas cosas.
Aunque él ha hecho mucho, pero le falta mucho más. Santo Domingo Este tiene, o no Santo Domingo Este, sino la parte este de la provincia de Santo Domingo, tiene los mejores complejos tecnológicos, en verdad, como son el Parque Cibernético y el ITLA, que es algo de vitalísima importancia. Eso lo hicieron otros gobiernos. Sí, pero este le ha dado continuidad y los ha consolidado, correcto, los ha reforzado realmente. La extensión. Como ha debido hacerlo, le ha prestado atención a esa área que muchos llamaban antes que era el futuro, de que la inteligencia artificial ya no es el futuro, ese es el presente. Eso está aquí. Mire, pero déjeme decirle algo a propósito del presidente, y es que a partir de ahora pues nos abocamos a una especie como de reapertura de la semanal. Vuelve. Sí, pero con un formato un tanto diferente. Sí, pero va a ser una semanal. Todos esos locos viejos que iban a explayarse, a exhibirse, a hacer preguntas kilométricas y a otra cosa también que a mí no me gustaba, que el presidente escogía un tema demasiado largo para hablar y entonces resulta que los periodistas que iban los sacaban de casilla. Es decir, yo no sé cuál es la reestructuración con que viene la semanal. Bueno, todavía no se ha completado el asunto, pero yo creo es a partir de ahora. Pero yo creo que la semanal debe ser como lo hace la Sheinbaum de México. De México. Claudia el presidente que va a hablar sobre diferentes temas. Ahora, no coger la semanal para hablar de agricultura. Que precisamente en este caso no va a ser tanto así. No es que el presidente va a hablar. Es que el presidente o el gobierno va a tener cada semana un tema específico a tratar y sobre ese tema van a invitar a los funcionarios de esa área, comenzando obviamente por el principal funcionario. Si es de educación que se va a hablar, va el ministro de Educación, que es el caso, con ese que se va a inaugurar el asunto. Que va el ministro de Educación, se presenta, el tema es ese, la educación, y el presidente va a estar interactuando con ese funcionario en una especie como de solicitándole rendición de cuentas al funcionario. Bien, eso está bien. Algo por ahí es lo que viene. Sí, es importante. Ahora, no se puede permitir ese relajo que había en la semanal. Un carajo cualquiera que quería exhibirse. Presidente, mire, que el aire acondicionado allí no sirve. ¿Pero y qué ¿Usted comprende? Sí, no es así. Y otros que van a decir, no, porque mire, que en Monteplata se cayó una mata de plátano y el gobierno, ¿qué va a hacer ahora pero el presidente de la gobierno ni sabía que esa mata de plátano se cayó. Entonces, no, tiene que ser para algo sustancial, concreto. Ahora, qué bueno tenía la semanal. Que los comunicadores de verdad, los que no iban a buscar figureo, le llevaban al presidente informaciones que a lo mejor él desconocía. Y eso permite que el presidente entonces se ponga en acción y ordene a los funcionarios investigar o actuar frente a un problema. Ahí es que yo le veo sentido a la semanal. Pero para eso figureo, no. Sin embargo, de todos modos, habría que resaltar aquí... Y no llevar a un ladrón tampoco, para que vaya a decidir que no, que todo está bien y hacer que queda mal al presidente. Porque esa fue el acabose. Ahí terminó la semanal. Pero mire, cuando llevaron a un vulgar. Ellos hay una especie de semanal permanente realmente, yo diría, en virtud del estilo de nuestro presidente, y es que es un hombre sumamente receptivo y abierto, y donde quiera que él se mueve, que obviamente va a la prensa lo aborda y él no tiene mayores reparos con someterse a los diferentes cuestionamientos y preguntas. Y contesta, responde. Bien. El presidente está en una semanal permanente. Bueno. En virtud de su estilo, que es un estilo así, abierto. Este miércoles, el programa, vamos a tener una amplia comisión internacional que viene a hablarnos sobre el desarrollo de la agricultura, de la inversión, de la tecnología en el campo, el intercambio comercial de productos dominicanos y de otros países. Se trata de un evento que se celebró en San Juan de la Maguana con la representación de 10 países, en la que inclusive hay senadores de Norteamérica. ¿Y ese evento lo auspiciaba qué entidad? ¿La FAO?
Porque se celebró recientemente aquí en la ciudad, en la capital. No. Un evento auspiciado por la FAO. No, y 15 países. No, estos son independientes. Vamos, yo no he conversado con ellos. Vamos a esperar que vengan para que ellos nos hablen. Es una amplia comisión que viene y estuvieron en San Juan de la Maguana compartiendo con una entidad. Me invitaron, pero yo no podía acudir. El pasado sábado me invitaron a esta conferencia, simposio, un encuentro donde con la Asociación de Productores que dirige un amigo nuestro, se llama Fermín, ingeniero Fermín, que es de los jefes de ahí, de ese conglomerado de productores de San Juan de la Maguana. Vámonos a una breve pausa y el próximo miércoles esperemos a esta amplia comisión que vendrá al programa. Este programa. El Faro de la tarde. Vámonos. Honra y ama tu bandera. Úsala como manda la Constitución. Respete el orden y colores de sus cuadrantes, azul ultramar y el rojo vermellón en cuadrantes alternados, dentro de un marco rectangular y separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura del cuartel y que acoge en su centro el escudo nacional. Dale valor a tus símbolos. Levanta tu dominicanidad. Usa tu bandera correctamente. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, el cual fue promulgado por el Poder Ejecutivo. Además, refrendó en segunda discusión el proyecto de Ley Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral. También aprobó que la Comisión de Trabajo continúe discutiendo el proyecto de ley de modificación al Código Laboral para consensuar algunos puntos, excepto la cesantía. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, participó como panelista en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS durante el primer foro RD Ciudad con la conferencia magistral El rol del Congreso Nacional en la formulación y actualización del marco normativo urbano y territorial. Asimismo, Pacheco felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las negociaciones de paz que ha estado encabezando con el gobierno de Irán para poner fin a este conflicto internacional. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Señor presidente, Santo Domingo Este, un municipio pujante, es la capital de la provincia de Santo Domingo, necesita una plaza de la salud o un gran hospital general. Señor presidente, no se vaya del poder sin usted dejar iniciado o concluido un gran hospital para Santo Domingo Este que se debe llevar el nombre del doctor Cruz Jiminián, el hombre que más ha aportado para la salud de los pobres de la República Dominicana. Un hospital para Santo Domingo Este, una plaza de la salud con el nombre glorioso del doctor Antonio Cruz Jiminián Tonito. Honra y ama tu escudo nacional como manda la Constitución. Respeta su orden y sus elementos. Al reproducir el escudo, cuida que sus colores, símbolos y leyendas sean fieles al mandato de la ley. Dale valor a tu identidad nacional. Levanta tu dominicanidad. Usa el escudo nacional correctamente. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Bueno, estamos de nuevo aquí en el Faro de la tarde.
Oiga, vamos a hablar de un personaje que constituyó toda una trayectoria de abuso. Entonces esto es para que no se olvide. Hay un personaje llamado, le llamaban Mazámbula, un policía gordo, prieto, feo, abusador, horrible, criminal, que masacró mucha gente cuando Balaguer. Este criminal después estuvo en los Cacos Negros, que era un cuerpo represivo contra los estudiantes, las multitudes, las manifestaciones políticas. Este personaje le llamaban Mazámbula. Él murió, pero yo creo que él debe estar junto con el diablo. El diablo le está dando candela a este abusador. La familia de él no deben decir que son familia de ese señor. Deben sentirse avergonzados de lo que es ese criminal. Y si dejó hijos, que nunca digan que eran hijos de Mazámbula. Porque este fue un criminal de verdad de los 12 años. De la policía, abusador, represivo. No existe una persona de nuestra generación que luchara por la democracia que no llegase a conocer a este abusador. Y esto, para que no se olvide, ¿verdad? Vamos a decirlo en coro. Y esto, para que no se olvide este criminal. Bueno, vamos, señor director, con algo muy importante que nosotros nos propusimos en este programa de El Faro de la Tarde, mantener la educación jurídica. ¿Por qué? Porque mucha gente después dice que no lo sabía. No, yo no sabía. No, bueno, pues nosotros estamos llevando la orientación jurídica de distintos juristas, abogados, llevando segmentos de lo que ha constituido esas 70 nuevos artículos del Código Penal. Señor director, cuando usted guste, venga con el doctor Amadeo. Andar, por ejemplo, con un menor de edad, utilizándolo para un robo, la pena ahí se considera agravada, pero de entrada. Sí. Cuando se utiliza ese menor. La pena de una vez el juez le va a decir, agárrame esos 20 ahí. Nada más por haber andado con el menor. Eso es de entrada. Entonces, ahí se van a configurar otros tipos penales, como por ejemplo la asociación de malhechores, que eso puede arrancar por ahí. Es importante también que mucha gente sepa, cuando una ambulancia venga pasando, ábrale paso rápido. Porque ese código también tiene una disposición donde si usted no se quita rápido de ahí y se considera que usted está obstaculizando el paso de la ambulancia, a usted pudieran en un juicio de fondo condenarlo a 3 años de prisión. Oye. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo? Bueno, al vehículo le tiran una foto donde usted está obstaculizando el paso de la ambulancia o viene un DGC sí, y ahí mismo te agarran en flagrante delito. Entonces, también hay gente que privando en Tigre se le pegan detrás de la ambulancia para llegar más rápido. Sí, sí. El código ahí le tiene por ejemplo, una multa de 20,000 pesos. Pero si por usted anda detrás de esa ambulancia, usted causa un accidente, también, aparte de lo que usted haya hecho, el código le tiene 3 años de prisión adicionales nada más por andar detrás de la ambulancia y causó el accidente. Pero si la persona que iba a ser socorrida por la ambulancia, el camión de los bomberos, la policía o algún organismo de socorro, se le agrava la situación de salud producto de que por usted no pudo llegar a tiempo, el código también le tiene su regalito. Y el código te va a decir, mira, fulano no pudimos ayudarlo, no pudimos salvarlo, agárrate esos 3 ahí para que lo vuelva a pensar. Bueno, usted ve lo importante como el doctor jurista Amadeo Peralta te va educando con la facilidad que lo expresa para que la gente lo entienda.
Pero después de que no, yo no sabía. ¿Usted no sabía? Pues sépalo. Y no es la parte de la flor, no. Aprenda. Dígame usted entonces. No, que es bueno que sí, que se aprenda, pues es muy bueno. Eso es una buena iniciativa que ha tomado ese jurista de educar a la población en relación al nuevo Código Penal. Y nosotros Porque, de llevar el mensaje. Claro, exacto. El Faro de la Tarde cumpliendo con su deber de irradiar luz. Y yo quiero que recordemos a un presidente demócrata que abrió las puertas a la verdadera democracia. Digo, dentro de lo que cabe decir verdadera, porque... Antonio Guzmán. ¿Y por qué usted come? No, porque ya cuando usted habla de que abrió las puertas a la verdadera democracia dentro de nuestra contemporaneidad, Antonio Guzmán. Bueno, exactamente. Entonces Antonio Guzmán abrió las cárceles y liberó los presos políticos, abrió las puertas del país para los exiliados, para que vinieran los dominicanos que habían sido deportados, que eran muchos. Sí. Y le quitó al pasaporte que decía que usted no puede viajar a países comunistas como Rusia, Cuba, China, y le quitó eso. El dominicano, la Constitución establece que el dominicano es libre y puede transitar donde le dé la gana. Es decir, que Antonio Guzmán fue verdaderamente, abrió las puertas también para que el movimiento sindical pudiera organizarse sin represión. Y en fin, muchas conquistas para la democracia que hoy tenemos que recordarle. Su hija, en una reciente intervención, reseña un aspecto histórico. Cuando Antonio Guzmán ganó las elecciones, lo primero que hicieron fue que apagaron las luces donde se contaban los votos. Se metió un general con una pandilla llamado Aníbal Seija para tratar de sabotear las elecciones cuando ya se sabía que Balaguer había sido derrotado. Y secuestraron el centro de cómputo, o sea, en la feria donde se llevaban los votos para computarlo, contarlo. Y en ese mismo proceso, la Policía Nacional, óigase bien, la Policía Nacional con la banda de música y redoblante hizo una marcha del Palacio de la Policía hacia la casa de Balaguer, apoyando a Balaguer, después de haber perdido las elecciones. Esto es historia, porque la gente no sabe, la gente habla disparate y qué sé yo qué, porque ni vivieron, ni han estudiado, ni lucharon tampoco, uno porque no tenían edad y otro porque eran cobardes. Nosotros que nos la jugamos desde muchachos, participamos en todos esos movimientos. Y así es. Y Antonio Guzmán, a pesar de haber ganado las elecciones, le robaron 5 senadores, robados así, a la mala. Eso para poder controlar la justicia. Para Balaguer perdió, quedarse fuera del poder, pero controlar la justicia. Los senadores antes era que designaban a los jueces en cada provincia, y entonces para que no fueran juzgados ni perseguidos sus corruptos ni sus asesinos, Balaguer se quedó entonces con la justicia después de haberla perdido. Y los militares de ese entonces, balagueristas, trujillistas, asesinos, criminales, corruptos, ladrones, multimillonarios, todos, dueños de grandes fincas y de ingenio y de todo lo que había, de emisoras, de canales de radio y televisión, dueños también de tiendas de tela que hicieron matar a dueños, y bueno, y se quedaron con las propiedades. Afortunadamente ya casi todos se murieron. Y yo digo afortunadamente porque el diablo lo estaba esperando. Porque ellos eran la representación de la maldad, de todo lo que era persecución, asesinato, deportaciones, tirar a la gente al mar, desaparecer periodistas. Toda esa cáfila asesina de Balaguer, prácticamente se han muerto todos. Pero no se han muerto porque lo han matado. No, se han muerto porque
en su casa. O a Aníbal se le dio un infarto en una manifestación política de Balaguer. Los otros se murió Bochán Javier. No, ese lo mataron. El que se murió el otro día fue este de Azua, Ramiro Matos González, que ya usted sabe, ese hasta mató de los guerrilleros. Chinino. Ese se murió ahí tranquilo y ese sabía también de la desaparición del periodista. Orlando Martínez. No, del periodista de la UAS. El Narcisazo. Narcisazo, correcto. Narciso González. Toda esa pandilla, el que llevaba mi propio nombre, Ramón Emilio Jiménez, general, ya ustedes saben. Emilio Jiménez. Y todavía anda un hijo por ahí haciendo diablura. Milo. Sí, devolviendo dinero. Pues bueno, lo que quiero decir que Sonia Guzmán, la hija del presidente Antonio Guzmán, hace esta reseña porque los militares le hicieron una emboscada al presidente electo, Antonio Guzmán. Esa emboscada consistía en que ellos le iban a poner las condiciones a él, a Antonio Guzmán, para poder gobernar. Vamos a ver lo que nos revela esta parte histórica, que yo quiero que la gente la aprenda y a otros que no se le olvide. Porque mucha gente hoy patea la democracia. No, que venga Trujillo, que venga a los Foques, que venga todo eso disparate. Porque no conocen la historia de este país. Vamos, señores, a ver qué nos señala, qué nos dice, qué nos revela Sonia Guzmán. Una carta ahí de carta condiciones. De condiciones. ¿Cómo? Pero es interesante, no se sabe. Eso no se sabe. Eso no se sabe. No se sabía. Casi una encerrona que tiene. Y es una encerrona. Una encerrona el presidente, acabando de llegar. Para usted llegar a presidente, todavía no se había dado el fallo de la Junta Central Electoral, tiene que dejarme a mí en las Fuerzas Armadas, dejar a fulano de tal, hacer esto. Eran unos puntos y le entregan el papel. Y él muy tranquilamente le dice que él va a estudiar el caso, va a ver cada caso, que como no, se tira a muerto en ese momento. Casi se parece a Balaguer. Y entonces, cuando sale, eso está plagado de periodistas. Yo no sé, tú recuerdas eso perfectamente. Y él se monta, mi marido está en el medio de él y don Secundino. Y cuando salen hacia la avenida 27 de febrero, que fue en el actual edificio de las Fuerzas Armadas, los periodistas bajan y las declaraciones que salen son estas. Don Antonio, ¿qué le dijeron los militares en esa reunión? Que respetarán la voluntad popular, que serán obedientes a la Constitución y las leyes y que me respetarán como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahí están las declaraciones. Sentencia. Sube el vidrio y mi marido, que está en el medio, le dice: don Antonio, y fue eso que le dijeron. Dice: eso fue lo que yo quise haber oído en esa reunión, pero que lo desmientan ahora. Claro, no podían hacerlo. Ese era mi papá. O sea, y con esa sangre fría tiró el decreto número 1, que fue quitando a todos los militares. Eso fue un terremoto político. Un hombre de carácter. Ahí está, eso es historia, eso no es cuento, eso no es fulano disparatoso. No, eso es historia. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Ese tipo de actitud que adoptó don Antonio Guzmán en ese momento. Aparte de realmente tener unos criterios ideológicos correctos, adecuados a lo que era el partido que lo llevó al poder en ese momento, el PRD. Aparte de todo eso, eso es lo que se llama cuando una persona tiene carácter. Claro. Eso. Sí, así como él actuó. Y tranquilo, pausado. Había un general que dijo... por allá, por el sur, como creo que en Montecristi. No, aquí él era
Bueno, él dijo que el presidente Guzmán iba a gobernar de Villa Altagracia para acá, que de ahí para allá él era que iba a gobernar. Y Antonio Guzmán con esa parsimonia se lo fue llevando a todos, a todos. E inclusive yo recuerdo una vez que el general Pérez y Pérez, de larga data, trujillita, criminal, asesino, había manifestado que Balaguer era un santo en una campaña electoral y posteriormente a él se le deja en una esquinita porque él no tenía mando en ese momento. Y se ofreció él y su grupo, él tenía su grupo dentro de las Fuerzas Armadas, a respaldar al gobierno que surgió, porque él y Nival Seis eran contrarios, eran dos bandos opuestos. Y él se colocó en ese momento de este lado por un problema coyuntural, no que él creía. Y en una manifestó, vino con la misma comparación, que Antonio Guzmán es un santo, y ahí mismo vino el decreto, ¡bam!, se lo llevó también. Y Antonio Guzmán fue liberando y democratizando las Fuerzas Armadas y sacando todos esos viejos corruptos, criminales, asesinos. Bueno. El proceso que se llamó la despolitización de las Fuerzas Armadas. Exactamente. Sí, porque las Fuerzas Armadas en el año 1974, hay gente que no conoce la historia. ¿Usted ha oído hablar a una doña Carmen Mazara? Sí, esa no es la madre de Guido Gómez. Sí. Esa, en una manifestación que se hizo ahí en la cabeza del puente, ella tenía la bandera del Acuerdo de Santiago. Y esa bandera tenía los colores de todos los partidos que conformaban ese bloque. Cuando se armó ese tiroteo, la bandera la llevé yo para Villa Agrícola, a la zona K. Y doña Carmen y yo nos metimos en una casa ahí en la 17. Éramos un grupo, pero yo la recuerdo a ella, que tuvimos que ocultarnos ahí en esa casa momentáneamente hasta que pasara el tiroteo. O sea, son de las cosas que uno vivió y luchó por esta democracia imperfecta, que no es perfecta, pero señores, hay que saber lo que era la incursión de la policía permanentemente en la universidad. Mire cómo mataron a Sagrario Alcira Díaz. Mire, y eso era cayendo estudiantes permanentemente. Desaparecieron a un periodista de nuestro barrio de Villas Agrícolas. Claro. Plinio Díaz. Sí, hasta el día de hoy. Sí, señor. Nunca se supo. Ni su cadáver apareció. Y hubo una trabajadora de una casa de familia que vio cuando se lo llevaron. Digo, no, fue en la universidad. Fue en la universidad. Que vieron cuando una patrulla se lo llevó y nunca apareció. Señores, y hablar de que yo no digo que estemos bien y que estamos satisfechos con lo que hemos logrado, porque nos falta mucho más, pero pensar en lo que vivimos, lo que ayer fuimos jóvenes y que tuvimos que exponer. Mi papá me decía, pero hombre del diablo, te van a matar. Así era que me decía. Que ciertamente no lo mataron de chepita a usted. Muchas veces. En verdad, porque muchas veces. Claro. No. Y entonces uno oye a toda esta gente que lo que hace es que se mete una vaina por la nariz y se puya y fuma, hablando disparate, gente ignorante. Porque no es que estemos bien, no estamos bien. Ahora miremos para atrás. Y a propósito de democracia, un hombre que ha contribuido mucho con la democracia de nuestro país, uno de los diputados más longevos, como yo he dado en llamarle, porque ciertamente tiene muchos años ya como diputado en la Cámara. ¿Quién? El diputado Ramón Bueno. Nosotros trajimos un cortecito ahí que le pasamos nuestro control ahorita. ¿Por qué usted no dice que Ramón Bueno es alumno político mío? Ah, bueno. Pues dígalo, ¿usted tiene miedo de decirlo? No. En Villa Agrícola, ¿quién era el líder? Era yo. Ramón Emilio. Y Ramón era parte del equipo mío. Sí. Por cierto. Usted dirigió la zona K, de donde salió Ramón Bueno. Por cierto. De ahí surgió él como diputado. Sí, correcto. Por cierto que ha sido muy leal conmigo. Ramón ha sido muy sincero, leal y solidario. Cada vez que le hemos planteado la situación del programa, en lo que él ha podido, siempre nos ha apoyado. Así que nuestro saludo a nuestro amigo Ramón Bueno.
Pues bueno, pues a propósito de bueno, ahí tenemos un cortecito que le dejamos a nuestro control, donde él pues está respondiéndole al expresidente Danilo Medina, que planteó unas declaraciones recientemente criticando, como es obvio que lo haga, al gobierno, diciendo que este gobierno le ha salido bastante caro al pueblo dominicano, entre otras cosas. Vamos a ver cómo le responde el diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Danilo Partido Revolucionario Moderno, Ramón Bueno. Mira, ustedes son testigos de que yo, cuando me he referido al querido amigo Medina, he avalado su condición de un trabajador político que se ha dedicado a levantar su partido después de una catástrofe que pasó en el proceso electoral pasado, y yo lo que le quiero recordar, que nosotros como partido no tuvimos culpa de nada de lo que le pasó, que busque quienes le destruyeron su partido, que le mandaron a votar por otro partido y al final esa fue la catástrofe que le va a dar su partido, y que siga trabajando para levantar ante el electorado la deficiencia que su gestión le dejó a la sociedad dominicana. Pero Danilo también critica la poca planificación del gobierno, pocos resultados en la gestión. Ese es su papel como opositor. Bien, ahí estaba el diputado Ramón Bueno de Villas Agrícolas. ¿Qué decía? Porque había un poco de ruido. Sí, el audio no estaba muy, ¿verdad? Porque eso es una grabación que yo hago con el equipito mío, que yo me muevo, ¿verdad? Para llamar, que me llamen. Y aprovecho y pues hago esos videitos. Él esencialmente lo que decía era que él entiende que el expresidente Danilo Medina pues realmente asuma su papel de opositor y critique al gobierno, que él lo entiende, pero que él le aconsejaba como a una persona a la que él realmente le tiene aprecio. Él decía que le tiene aprecio al presidente Danilo Medina o al expresidente Danilo Medina, y que en consecuencia él le aconsejaba que se dedique a atender a su partido y que procure recuperar a su partido, que realmente hay quienes le han hecho mucho daño a ese partido y que él sabe quiénes son. Decía Ramón Bueno, que no ha sido el gobierno del PRM ni el presidente Danilo Medina que le ha hecho daño a su partido, al PLD, que son sectores a los cuales él conoce muy bien. Decía el diputado Ramón Bueno, dedíquese a eso, a recuperar su partido y márchele a los que le han hecho daño a su partido, que no somos nosotros. Y a propósito de la declaración de Ramón Bueno, vámonos para Colombia, a ver qué nos dice el presidente Abelardo de la Espriella. Que no presidente está, ya en funciones de Colombia. 2 semanas tiene gobernando Colombia. Y habló claro y está clarísimo. Habló claro, conciso y preciso. Y macizo. Usted se recuerda a un personaje bien greco que hablaba así. Mire, Julio La Vaina, ¿usted recuerda? Que decía, claro, preciso, conciso y macizo. Ese era Julio. ¿Cuál era el apellido? Julio Herrera. No, yo conozco a Julio Herrera de allá, le decían Julio La Vaina. Bueno, sí, porque él todo lo que decía era vaina. Vámonos entonces a ver al presidente de Colombia y lo que ya está pasando en Colombia frente a la advertencia, y yo diría amenaza, o entrega o te entrega, o entrega o te enfrentamos, y ya la operación militar, inclusive el presidente acaba de designar a un general que el expresidente Petro lo había sacado de las Fuerzas Armadas, un hombre con 35 años, con mucho conocimiento, y estaba al frente de las Fuerzas Armadas, y ahora el nuevo presidente lo invistió como jefe. Mire lo que es la vida, como da vuelta qué vaina. Entonces, vamos a ver, porque ya han caído, creo que 1 o 2, o hay uno que le llamaban el ruso, que era jefe de un grupo disidente de las guerrillas, y ya usted sabe. Vamos a ver qué ha pasado.
Alto, arriba las manos. Arriba, ahora, arriba las manos. Arriba las manos, salga. Salga. Al piso. Para mandarle un mensaje a los bandidos del Clan del Golfo, que dicen que hay unos que salieron corriendo a Panamá. Yo les aconsejo que se vayan más lejos. Porque qué clase de correteada la que les voy a pegar, van a saber lo duro que muerde el tigre. Y aprovecho para mandarle razón a todos estos bandidos de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. A ese bandido alias Joaquín o el Cura, cuyo nombre de pila es Elkin Posada Casarrubia, que es el cabecilla principal de esta estructura de Roberto Vargas Gutiérrez. A Francisco Miguel Pacheco Ángel, alias Pata de Palo o número 2, segundo cabecilla de este grupo de bandidos. A José Alberto Vega Albarán, alias El Flaco o Monseñor, coordinador del narcotráfico del Clan del Golfo. A Jonathan Restrepo Salazar, alias Ángelo, cabecilla armado. A Fernando Doranz Arias Arrieta, alias John Onando Culón. Es lo que dice el texto, no vayan a armarme un problema ahora por esto. Ese es el alias. Es bastante particular el bandidaje colombiano, ni para eso tienen seriedad. Cabecilla financiero, Jorge Eliezer Córdoba Cisneros, alias Hugo. Es el político de esta estructura Roberto Vargas. Esta estructura Roberto Vargas Gutiérrez estaría recibiendo traspasos externos de la estructura Juan de Dios Úsuga y la estructura de Jairo de Jesús Durango Restrepo. Esta estructura Roberto Vargas Gutiérrez recibió el ingreso del sujeto alias Q, interna que se estaría presentando al interior del GAO CG. El mensaje es claro, tienen 17 días para someterse y si no se someten a la justicia los voy a dar de baja como en derecho corresponde, sin ningún problema, aplicando la Constitución y la ley. Bien, bueno, eso es el Faro de la Tarde, llevando las últimas informaciones de lo que está pasando en Colombia. Y ya, señor director y José Vicente Calderón, usted sabe que estamos en el Faro de la Tarde, ¿verdad? Sí, señor, en el Faro de la Tarde. Para que usted y el Faro de la Tarde no puede dejar de felicitar en el día de hoy a doña Milagros Ortiz Bosch, ¿y por qué? ex vicepresidenta de la República Dominicana. ¿Pero y por qué? Por el hecho de que hoy doña Milagros Ortiz Bosch, dicho con sus propias palabras, cumple sus primeros 90 años. ¿Cómo? ¿Y hay segundos 90 años? Bueno, ella lo dijo a sí mismo, estoy cumpliendo mis primeros 90 años. Pues bueno, yo la felicito y ojalá que Dios le dispare muchos años más de vida, que siga luchando por la democracia como ella ha sido siempre, una demócrata caltacabar, una luchadora desde jovencita, desde la época de Trujillo, que ella y su familia fueron perseguidos, apresados. Doña Milagro ha vivido en el exilio político, ha sido una luchadora constante, permanente. Fue la primera mujer que le llevó, valga la redundancia, información al presidente Bosch de un corrupto que estaba cogiéndole cuarto a Celso Pérez, que hacía unos tenis, 25,000 pesos en ese entonces, uno de la gente de más confianza de Bosch, y Bosch lo canceló. Es decir, doña Milagro luchó al lado de Bosch, al lado de Peña Gómez, siempre al lado de los mejores intereses de la democracia y la libertad. Y hasta el día de hoy se mantiene activa. No hay una foto, doña Milagro, por ahí, para nosotros despedir este programa. Parece que hay alguna dificultad. Bueno, señor director, hasta aquí hemos llegado, José Vicente Calderón, con El Faro de la Tarde.